Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este seminario taller de agricultura orgánica. En esta oportunidad queremos iniciar esta temática definiendo los conceptos. ¿Qué es agricultura orgánica? Me gustaría conocer algunas de sus opiniones. Si alguien tiene alguna opinión al respecto, me gustaría escucharlo. ¿Qué es la agricultura orgánica? ¿Alguien conoce algo de teoría en relación a esto? ¿O cómo podríamos definirlo? Bien. Que se cultiva naturalmente, ¿no? sin preservantes químicos, ¿no? Estas cosas naturalmente. Donde la semilla es original, no es una semilla modificada. Bien, eso es muy importante. Semilla original y desarrollo de cultivo de forma natural, de forma sin aditivos, sin nada sintético. Vamos a definir esto según algunos diccionarios, algunas personas que estudian sobre este tema, y lo definen de esta manera. La agricultura orgánica es un sistema de cultivo de una explotación agrícola autónoma basada en la utilización óptima de recursos naturales, sin emplear productos químicos u organismos genéticamente modificados, ni para abono, ni para combatir las plagas, ni para cultivos. Así se define la agricultura orgánica en teoría. Sin embargo, mi concepto personal, la forma en que lo he entendido y como lo he visto en la Biblia, es un poco más corto, pero a la vez más abarcante. Y quisiera compartir este concepto con ustedes. Vamos a avanzar para esto con una ilustración. Y quisiera que estuvieran muy atentos con esta ilustración porque tiene mucho que ver en relación a lo que queremos llegar y a cómo lo queremos definir. Se cuenta una historia que un hombre debía cruzar un desierto, tenía que atravesar un desierto, necesitaba hacer un viaje y esto implicaba necesariamente atravesar este desierto. Contrató el servicio de una persona que le ofreció cruzar el desierto con un camello, por un precio no muy alto, y a mitad de camino se detuvieron en una especie de zona refrescante. Allí, mientras llenaban la cantimplora de agua y se abastecían nuevamente, escuchó a 3 personas que discutían sobre algo. Así que le prestó atención y eran 3 hombres que no podían ponerse de acuerdo por una herencia que les había dejado su padre. Este hombre, considerándose útil, se acercó para ofrecer su ayuda. Y entonces estas 3 personas, que eran hermanos, le plantearon el problema, que consistía en lo siguiente. Su padre les había dejado 35 camellos, de los cuales tenían que distribuirse de esta manera. Para el mayor, el hijo mayor, el primogénito, iba a recibir la mitad de todos los camellos, la mitad. 35 dividido entre 2, 17.5. Todos estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Bien, ahora, para el hijo de la mitad, de los 35 camellos, le correspondía una tercera parte. 35 dividido entre 3, eso me da 11.6 camellos. Y al hijo menor, de los 35 camellos, le correspondía una novena parte. 35 dividido entre 9 nos da 3,8 camellos. Ahora entendemos por qué no podían ponerse de acuerdo. El dato no es exacto, así que ninguno quería ceder a su compañero, a su hermano. Este hombre que estaba escuchando el problema y que había contratado el servicio de alguien para poderse desplazar con un camello, le dijo a la persona, hágame un favor, présteme su camello, ahorita se lo devuelvo. Y lo tomó y se acercó a los 3 hermanos y les dijo, vamos a hacer una cosa, yo les voy a regalar este camello, se los voy a regalar. Ahora van a tener 36 camellos y la cuenta va a ser exacta. Entonces, las cosas quedarían de la siguiente manera. Al hijo mayor le tocaba la mitad. 36 dividido en 2, 18. Antes le correspondía 17.5. ¿Quedó satisfecho? Por supuesto. Le tocó más de lo que le correspondía antes.
Al hijo de la mitad le tocaba una tercera parte. 36 dividido en 3, 12. 12 camellos. ¿Cuánto le tocaba antes? 11.6. Más, ¿cierto? Ahora, al hijo menor, una novena parte de los 36 camellos. 36 dividido en 9, 4. ¿Cuánto le correspondía antes? 3,8 camellos. Todos quedaron satisfechos porque les tocó más. Claro, había un camello adicional. Pero hagamos la cuenta, hagamos la suma. ¿Cuánto da 18 más 12? 30 más 4, 34. ¿Y cuántos camellos teníamos? 36. 36 menos 34 da 2. Aquel hombre dijo, este camello es para mi amigo que me lo prestó y el otro camello es para mí por haber resuelto el problema. ¿Qué les parece? Interesante historia, ¿no? ¿De dónde salió ese otro camello para él? Bien, quiero contrastar esta historia con esta ilustración con una historia bíblica. Si esto les pareció interesante y sorprendente, lo que viene más adelante les va a parecer mucho mejor. Mateo 15, 29 al 31. El Hijo de Dios, Jesús, vino a este mundo y en medio de los pecadores hizo una infinidad de milagros. Sanaba mudos, le daba la vista a los ciegos, levantaba paralíticos, pero en esta ocasión hizo algo muy especial. El versículo 31 dice, el versículo 29, pasó Jesús de allí y vino al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos ser sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Aquí hay algo sumamente especial que a veces pasamos por alto cuando leemos muy rápido. Y quiero que revisemos nuevamente el texto, pero definiendo nuevamente los conceptos. Partamos de lo que es un cojo. ¿Qué es un cojo? Dice que se desplaza con dificultad por la lesión o la falta de un pie o una pierna. Entonces un cojo lo podemos definir básicamente en dos formas. Uno, o que tiene una pierna o un pie lesionado, puede caminar pero con dificultad. O dos, que no tiene el pie o no tiene la pierna. Versículo 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los cojos andar. Quiere decir que estos cojos que se acercaban a Jesús podían andar. Según la definición, aquel cojo que podía andar era el que solamente tenía una lesión en el pie. ¿Cierto? Vamos a definir lo que es un sinónimo de andar. ¿Qué es andar? Un sinónimo, caminar. Que se desplaza de un lado a otro moviendo ¿qué cosa? Los pies. Pero el versículo 31 dice que la multitud se maravillaba viendo a los cojos andar. La multitud no podía maravillarse al ver un cojo que tenía una lesión en la pierna, que todavía la tenía y que andaba con dificultad. Porque el versículo dice, se maravillaba viéndolos andar, es decir, desplazarse con los dos pies. Seguramente se refiere a ese cojo que no tenía ni el pie ni la pierna, o una de las dos. Puede sonar algo extraño. Pasemos al original, la palabra en griego. Cojo viene del griego kolos y su transliteración en inglés lein, que significa desprovisto de un pie. Aquellos cojos que se acercaron a Jesús eran cojos que les faltaba un pie o una pierna. ¿De qué forma puede ser sanado un cojo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser sanado un cojo? ¿Cómo puede ser sanado alguien que no tiene un pie o una pierna? La única manera en que un cojo de esta clase pueda ser sanado es que le salga la pierna. No hay otra forma.
¿Puede sonar algo exagerado o de pronto una malinterpretación? Vamos a un término mucho más familiar. Leamos el versículo 31 nuevamente. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar. ¿A los qué cosa? Mancos ser sanados. Eso es un término mucho más fácil para entender. ¿Qué es un manco? Que no tiene una mano o un brazo. ¿Cómo puede ser un manco ser sanado? Por si queda la duda, manco, la palabra original que está en la Biblia es kolos y su transliteración en inglés maim, que significa mutilado. No tiene o la mano o no tiene el brazo. De razón, el versículo 31 dice, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos ser sanados, a los cojos andar, porque fueron testigos oculares, porque delante de toda aquella multitud expectante, aquel cojo podía ser sanado saliéndole una pierna, de la nada, y ellos podían verlo. ¿Cómo el hueso empieza a regenerarse y a salir hueso, carne, nervios, todo tipo de tejido, la piel? Esto es realmente sorprendente. El ejemplo de los camellos tiene su explicación en las fracciones matemáticas. Pero esto, ¿cómo lo puedes explicar? Viendo con sus propios ojos cómo de la nada sale una pierna, cómo de la nada sale un brazo, y siendo testigos oculares de eso. Quiero compartir con ustedes un pequeño video, porque este tipo de milagros que parecen realmente sorprendentes siguen ocurriendo hoy en día. Pero al igual que como hemos leído estos textos en otras oportunidades y no hemos percibido eso, seguramente esos milagros están ocurriendo delante de nosotros y no los hemos visto. Esto es una semilla, una diminuta cápsula de la que empieza a emerger una especie de brazo que se hace cada vez más grande. Al principio parece que estuviera enrollado dentro de la semilla, pero pronto nos damos cuenta que por su tamaño sería imposible que estuviera guardado en ella. ¿De dónde sale entonces? Parece que crece de la nada. Y ahora podemos confirmarlo cuando de repente sale de ese tronco principal una ramificación casi perpendicular, ampliándose hacia los lados. ¿Pero quién le dijo a esto que conocemos como raíz debes bajar y al tallo debes ir hacia arriba? Saliendo de la superficie, donde puede ser vista como lo fuera la pierna de aquel cojo que fue sanado por Jesús, se extiende hacia arriba, creciendo progresivamente, mostrando lo que pareciera ser una metamorfosis a través de las hojas, elementos que vagamente pueden ser descritos por una rama de la matemática llamada geometría fractal, y que impresionan por la majestuosa forma en que se despliegan y se desarrollan en conjunto con un propósito determinado: funcionar como transductores o elementos capaces de convertir la energía lumínica en energía química, estimulando la formación de flores que pronto tienen que morir para que a través de un proceso de proteosíntesis, los aminoácidos y otras estructuras altamente complejas den paso al desarrollo de una de las cosas más extraordinarias de la vida: el crecimiento de un fruto, esa parte comestible y adornada de diversos colores, cargada de vitaminas y minerales, hecha para el sustento del hombre. De esta manera, la naturaleza obedece a Dios, quien dijo: produzca la tierra hierba verde y árbol que dé fruto según su género, y así por el poder de su sola palabra fue hecho un milagro. Delante de nuestros ojos, todos los días se obra un milagro. Quiero compartir con ustedes lo que dice el deseado de todas las gentes, la página 335. Dice: al alimentar a los 5,000, Jesús alzó el velo del mundo de la naturaleza y reveló el poder que se ejerce constantemente para nuestro bien. En la producción de las mieses terrenales, Dios obra un milagro cada día. Por medio de agentes naturales, se realiza la misma obra que fue hecha al alimentar a la multitud. Dice la misma obra. Cuando Jesús multiplicó la comida en esta oportunidad, ¿fue hecho un milagro?
un increíble milagro. Y el espíritu de profecía nos dice que esa misma obra se realiza hoy ante nosotros. En la producción de las mieses terrenales, Dios obra un milagro cada día. Los hombres preparan el suelo y siembran la semilla, pero es la vida de Dios la que la hace germinar. Es la lluvia, el aire, el sol de Dios lo que hace producir primero la hierba, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga. Es Dios quien alimenta cada día a los millones con las mieses de la tierra. Diariamente se obra un milagro en favor de nosotros. Y en la educación cristiana, en la página 299, dice lo siguiente: mirad la naturaleza. Hay sitio dentro de sus vastos límites para establecer escuelas donde los terrenos puedan ser preparados para labranza y cultivados. Y escuchen esto que viene a continuación. Este trabajo es esencial para la educación. ¿Y el que qué cosa? El que más favorece el progreso espiritual. De todos los trabajos que se puedan hacer, el que más favorece el progreso espiritual es el trabajo con la tierra. ¿Por qué? Porque usted está en contacto directo con la creación de Dios, porque usted puede apreciar de forma tangible, palpable, el milagro que Dios hace todos los días. Y eso desarrolla fe, confianza. Dice, pues la voz de la naturaleza es la voz de Dios que nos enseña. Podemos escuchar la voz de Dios a través de sus obras creadas. Dice, nos enseña lecciones innumerables de amor, poder, sumisión y perseverancia. Una característica fundamental en el remanente del último tiempo, la paciencia. Educación, página 197.1. Y ahora estamos mirando el porqué de la importancia de la agricultura orgánica. Ya lo hemos definido, pero ¿por qué es importante? Dice, ningún tipo de trabajo manual tiene más valor que la agricultura. Llama el maestro la atención hacia lo que la Biblia dice en cuanto a la agricultura, es a saber que era el plan de Dios que el hombre labrara la tierra, que al primer hombre, gobernante de todo el mundo, se le dio un jardín para que lo cultivara. En un mundo sin pecado, en un mundo perfecto, Dios le entregó a Adán y a Eva un jardín y fue la actividad que se le asignó a ellos, la agricultura. Y por la eternidad, dice Isaías, plantaremos viñas y comeremos del fruto de ellas. ¿Será que el plan de Dios ha cambiado para nosotros? Por supuesto que no. Ahora con mayor necesidad. Cuando el pecado está en medio de nosotros, necesitamos contemplarlo a Él a través de sus obras creadas. Este párrafo me parece impresionante. Dice, y que la verdadera nobleza de los hombres más grandes del mundo, en realidad, es porque han sido agricultores. Hombres como Eliseo, hombres como, ¿qué otro? Gedeón, muy bien. Dice, preséntense las oportunidades que ofrece dicha vida. Salomón dice, el rey mismo está sujeto a los campos. Y eso es una realidad hoy en día. La gente trabaja de sol a sol para conseguir dinero. Pero la base de la economía es la comida, es la alimentación. Si no hay comida, usted puede tener mucho dinero y ¿de qué le sirve? Absolutamente de nada. Pero la base de la economía es el alimento. Dice Salomón, el rey mismo está sujeto a los campos. Y esto me parece impresionante, lo que dice la misma palabra de Dios acerca del que cultiva la tierra. Dice, del que cultiva la tierra, la Biblia dice, porque Dios le instruye y le enseña lo recto. Es Dios mismo el que le enseña a través del trabajo con la tierra. Eso está en Isaías 28, 26. Y quien cuida la higuera, comerá de su fruto. ¿Cuál fue el plan de Dios para nosotros en la alimentación? Génesis 1:29 nos señala ese principio. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Algunos pensamos que la dieta del Edén fue un tanto restringida y que ellos comían solo frutas y almendras y nueces. Pero si leemos bien, aquí dice, toda planta que da semilla, que está sobre la tierra.
¿Un grano de maíz es una semilla? Lo es. Y es un cereal. De eso se alimentaban ellos. De toda planta que da semilla y que está sobre la tierra. El maíz es un fruto que da semilla y es un cereal. ¿Qué tal el arroz? ¿Es una semilla? El arroz es una semilla y también un cereal. El trigo, el maní, las nueces. ¿Saben qué es esto? Soya. ¿La soya es una semilla? La soya es una semilla. Y da semilla. El frijol. Esa era la dieta que el Señor le asignó a Adán y a Eva. Todo árbol en que hay fruto y toda planta que da semilla, o será para comer. Sin embargo, después del pecado, esa dieta se vio ligeramente modificada. Génesis 3:18 dice, espinos y cardos te producirá, y entonces comerás ¿qué cosa? Plantas del campo. Y fue por la bondad de Dios, por su misericordia, porque cuando entró el pecado, entraron también las enfermedades. Y las plantas son especialistas en mitigar ese efecto del pecado en nosotros, en mitigar el problema de la enfermedad. Hoy en día miles y miles de enfermedades son tratadas a través de plantas. Este es un repollo, 100% orgánico. Lo trabajamos allá en casa. Nos lo comimos en la ensalada. Consejos sobre régimen alimenticio, página 95. Dice, al salir del Edén para ganarse el sustento labrando la tierra, bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también plantas del campo. Sin embargo, algunas personas creen que esta dieta nuevamente se modificó y que cuando Dios envió el diluvio para destruir la tierra, entonces concedió el permiso para comer carne porque toda la vegetación había sido destruida. Ese es el concepto que se tiene. Pero en Génesis 6:3 nosotros leemos que Dios quiso acortar la vida del hombre y dijo, y serán sus días 120 años, no más. Y entonces, para acortar la vida del hombre, le permite comer carne. Pero lo hizo por amor también, porque todo lo que Él hace lo hace por amor. No para quitarle la vida y como castigo, sino porque en medio de un mundo lleno de tanta maldad y de tanto pecado, ¿se imaginan un hombre terriblemente malo viviendo miles de años? Lo hizo por amor, lo hizo por misericordia. ¿Sí? Mire lo que dice Consejo sobre el régimen alimenticio, la página 446. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su Creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal. ¿Para qué cosa? Abreviar su existencia pecaminosa. Pronto, después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. ¿Por qué decimos que no fue porque la naturaleza fue destruida? Cuando Noé estaba en el arca, envió una paloma para que trajera alguna señal de que las aguas habían descendido. La primera oportunidad, esa paloma fue y regresó sin nada. Pero en la segunda, ¿qué trajo? Una rama de olivo. ¿Y qué es el olivo? Un árbol. Pero no es solamente un árbol, es un árbol que da fruto. No toda la vegetación había sido destruida. Así como ese árbol de oliva, seguramente habían otros árboles frutales. Pero Dios, en su infinita bondad y en su sabiduría, permitió que el hombre comiera carne para abreviar su existencia pecaminosa y que no sufriera tanto. El hijo de la viuda de Naín, cuando iban en esa marcha fúnebre, aquella mujer viuda lloraba sobre el féretro y Jesús se encontró con esa marcha y se conmovió de la tristeza de la viuda. El propósito de Jesús no era traerlo a la vida nuevamente, pero se conmovió tanto por el dolor de una madre que le devolvió la vida nuevamente. Pero dice el deseado de todas las gentes que no era el propósito del Señor volverlo a traer a la vida. ¿Para qué? Para traerlo nuevamente a la existencia de un lugar lleno de dolor, de tristeza, de trabajo, sufrimiento, para después tener que morir nuevamente. Dios acortó la vida del hombre con productos de origen animal solo por misericordia.
Entonces, hoy por hoy, ¿cuál es la dieta base para nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios para nuestra alimentación? Consejos sobre régimen alimenticio de la página 95. Los cereales, las frutas carnosas, escuchen los 5 grupos: cereales, frutas, las oleaginosas, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. ¿Qué pasa si comemos así? Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Dios es sabio, Dios es bueno y Dios obra milagros todos los días en favor de nosotros. Y ha provisto una dieta completa para nuestro sustento. Sin embargo, y quiero centrarme aquí en la importancia, hoy por hoy, en la actualidad, de la agricultura orgánica. Actualmente se manejan cultivos monocultivos. Una sola planta sembrada en cantidades y cantidades de hectáreas. Monocultivos. Y se trabajan con fertilizantes químicos, que básicamente son 3: nitrógeno, fósforo y potasio. Ellas son los responsables de que este tipo de cultivos crezcan y tomen color, tomen volumen y tomen tamaño. Nitrógeno, fósforo y potasio, no más. Sin embargo, cuando nosotros arrancamos una planta del suelo, ella se trae consigo al menos 35 elementos, que incluyen fósforo, zinc, magnesio, manganeso, silicio, hierro, calcio. Pero hoy por hoy, todos esos nutrientes no están presentes en las cosas que nosotros comemos. Hipócrates, el padre de la medicina, dijo en alguna oportunidad: que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Pero hoy por hoy, el alimento no es nuestra medicina. Seguramente sea el problema más grande que tenemos. Hay documentales de expertos en el área que mencionan que lo que estamos comiendo en la actualidad no cubre las demandas que nuestro cuerpo necesitan y que por eso, hoy por hoy, existen muchas personas con deficiencias mentales o con enfermedades que antes no se conocían. Debido a la desnutrición, una persona puede tener buen peso, pero estar malnutrida. Y es lo que está pasando hoy por hoy con la población mundial. Pero el Señor en su infinita bondad nos ha dejado herramientas y nos ha dado un conocimiento de cómo trabajar la tierra. Y ese consejo es para su pueblo hoy, porque vendrá un momento en el que no vamos a poder ni comprar ni vender. Y nosotros, así como Noé, debemos preparar esa arca. Debemos aprender las prácticas de agricultura, debemos aprender a cultivar la tierra, no solamente porque eso nos acerca a Dios, no solamente porque eso nos hace, porque nuestro carácter se desarrolla más fácil, sino también porque va a ser de sustento para nosotros. Es una bendición, es la bendición más grande que Dios nos ha dado, trabajar la tierra. Por eso quiero compartir con ustedes una pequeña información acerca de cómo elaborar un abono orgánico. A este tipo de abono nosotros le llamamos bocachi. Hay distintas formas de preparar abonos. Conocemos el abono de lombrices, conocemos el abono por compost a partir de materia orgánica y tenemos este otro abono que ya incluso se comercializa y es el abono bocachi. Quiero mencionar los ingredientes que se necesitan para la preparación de este abono y cuáles son sus ventajas. El primer ingrediente para preparar este abono es el estiércol. El estiércol de ganado, de vacas, el estiércol de caballo o de gallina. Esa puede ser una base. Partimos de allí. También utilizamos la cascarilla de arroz.
Cuando se pila el arroz, eso deja una cascarilla, esa es la que se va a utilizar para elaborar este abono bocachi. Utilizamos también tierra común, tierra negra. Utilizamos pulidura de arroz. Carbón. Utilizamos también ceniza. Levadura. Melaza. Y agua. Allí están todos los ingredientes. Vamos a mencionar de forma rápida para qué sirven y cómo se prepara. El estiércol es rico en nitrógeno. El nitrógeno es un macronutriente importante, de hecho es lo que utiliza la agricultura, uno de los nutrientes que utiliza la agricultura industrial para darle crecimiento a sus frutos. El principal componente del estiércol es el nitrógeno, es rico en nitrógeno. Y también, dependiendo del origen, puede tener ciertos microorganismos que son importantes para fermentar este abono. Entonces, el estiércol es la base para desarrollar este bocachi. La cascarilla de arroz, mencionábamos que es lo que suelta después de que pilamos el arroz. Esta cascarilla de arroz es importante porque mejora las características físicas del suelo, para darle más aireación y para retener más humedad. Es rico en un mineral llamado silicio y eso fortalece las plantas frente a las enfermedades. La tierra común, tierra negra, en la elaboración del abono funciona como una especie de esponja. Ella filtra, retiene o libera nutrientes a las plantas, según lo vayan necesitando. La pulidura de arroz. La pulidura de arroz es esa fibra que se le quita al arroz cuando lo refinan. Y entonces esa pulidura de arroz es muy funcional en este abono porque funciona como un catalizador. Funciona activando enzimas y mejorando el proceso de la fermentación, lo acelera el proceso de la fermentación, además de que contiene otros minerales para enriquecer el abono. El carbón es un elemento fundamental, porque con el carbón también mejoramos las características físicas del suelo, como la textura y como la estructura del suelo. Además, el carbón funciona como un termorregulador. En muchas regiones donde se cultivan, el cambio de temperatura entre el día y la noche es muy alto. Esa variación, esos deltas de temperatura perjudican en gran manera a las plantas. El carbón ayuda a regular ese cambio de temperatura y fortalece el sistema radicular de las plantas. Con el deterioro del carbón, con el tiempo y su descomposición total, el carbón se convierte en humus. Entonces se puede construir suelo a partir de carbón. Este ingrediente es fundamental. La ceniza es rico en minerales, en gran variedad de minerales. La ceniza aporta nitrógeno, aporta calcio, aporta magnesio, que hoy por hoy es tan común en la deficiencia de magnesio. Muchas personas necesitan magnesio y toman magnesio. ¿Por qué? Porque ya no están en las plantas. ¿Por qué no están en las plantas? Sí, teóricamente debería estar en la papa, en la zanahoria, en el brócoli. Debería ser rico en magnesio, pero ya no está, porque ya no se trabaja de esta manera. Así que la ceniza es rico en minerales y suple las deficiencias de minerales que no tiene, por ejemplo, el estiércol.
La levadura. La levadura es el inóculo de la fermentación. Allí es donde tenemos la cantidad de microorganismos necesarios para homogeneizar la mezcla y para que esos microorganismos entren en el proceso de fermentación. La melaza. La melaza es la fuente energética de esos microorganismos para que puedan trabajar y puedan desarrollar el proceso de fermentación. Y el agua simplemente se encarga de homogeneizar la humedad en todos los ingredientes para que el proceso sea completo. Es importante el agua, pero en la práctica ya vamos a ver cómo se debe manejar la cantidad de humedad. Hablemos aquí de cantidades. Voy a hablar de bultos o de quintales para preparar un abono común, un abono bokashi, y todas esas cantidades se pueden escalar a mayor o a menor tamaño. De estiércol vamos a necesitar 20 bultos o 20 quintales. 20 quintales, voy a ponerle aquí quintales. Cascarilla de arroz, igual, 20 quintales. Tierra común, 20 quintales. Pulidura de arroz, de esto se va a necesitar un solo bultico, un solo quintal. Carbón, el carbón puede ser 5 bultos o 5 quintales. La ceniza, uno solo. Levadura, 2 kilogramos. Puede ser, es la misma levadura con la que se hace el pan, puede ser granulada, se licúa y se agrega a la mezcla. Melaza, pueden ser 4 galones. 4 galones. Y agua, el agua sí es un factor relativo. Depende mucho de la humedad que tengan todos estos ingredientes. Entonces, pero eso lo vamos a ver en la práctica. Bueno, en el tema de la ceniza puede ser reemplazada, bueno, la ceniza realmente es algo muy sencillo de conseguir, pero la ceniza puede ser reemplazada en casos de que no se tenga por cal. No mencioné, por ejemplo, en la cal, una de las propiedades de la cal o de la misma ceniza es que también ayuda a conservar o a regular el pH de la mezcla. Es decir, en el proceso de fermentación, la cal y la ceniza nivelan la acidez. Entonces esto puede ser reemplazado la ceniza por cal o por harina de rocas. La harina de rocas es un componente que se consigue, simplemente es el polvillo de las piedras en lugares donde se está construyendo, que trabajan las retroexcavadoras, se consigue mucho de este material, harina de rocas, y lo regalan. Entonces, si hay harina de rocas, que también es rica en minerales, se puede utilizar, si no, la ceniza o si no, en su defecto, la cal. Bien, con estos ingredientes y estas cantidades podemos preparar un abono tipo bokashi. La ventaja de este abono es que es rico en nutrientes, es rico en minerales y es muy práctico, es muy rápido de hacer. El proceso de fermentación de este abono dura solo 15 días, a diferencia del proceso de fermentación que se elabora con abonos de lombrices, 3 meses, o compost con materia orgánica, 3 meses. En 15 días nosotros tenemos abono bokashi, listo para utilizar. Incluso en determinados procedimientos se puede utilizar abono bokashi crudo, es decir, 3 días de preparado y se puede utilizar. Entonces la practicidad, la facilidad hace de este abono, para mí, el mejor en la actualidad, porque tiene todas las ventajas de los otros abonos, pero es muy práctico. Para finalizar, quiero dar solamente un par de recomendaciones. La agricultura orgánica se maneja básicamente a raíz de tres
S's y 3 M's. Estas 3 S's son sol, sombrero y suelo. El suelo es el factor fundamental para el desarrollo de una planta. Hay que mantenerlo nutrido y eso lo hacemos con abonos orgánicos y biofertilizantes. El sombrero, le llamamos sombrero a la cobertura. Todo árbol frutal debe tener una cobertura, incluso las hortalizas. Hay coberturas vivas y coberturas muertas, pero eso es algo que de pronto vamos a ampliar un poquitico más en la práctica. Y el sol es fundamental para el proceso de la síntesis natural, síntesis de proteínas. Y 3 M's. Materia orgánica. Microorganismos. Y minerales. Materia orgánica, microorganismos y minerales. Si manejamos estos tres o equilibramos estos tres elementos en nuestros cultivos, vamos a tener muy buenos resultados. La materia orgánica a partir del abono, microorganismos que también están presentes en el abono y que se pueden multiplicar, se pueden hacer prácticas de multiplicación de microorganismos. Los microorganismos en la tierra funcionan como el estómago en el ser humano, son el factor digestivo, porque son los microorganismos los que hacen disponibles los nutrientes para la planta. Una planta puede tener fósforo en el suelo, pero ella no lo puede asimilar si estos microorganismos no lo hacen soluble. Es como, se me viene a la mente un ejemplo ahorita de tratar de que una persona que no tenga dientes pueda comerse, no sé, una galleta, una granola, ¿sí? No puede, no podría hacerlo. Solo como por ilustrar un poquitico. Los microorganismos hacen disponible los nutrientes, la materia orgánica, para que puedan ellos asimilarlos. Los microorganismos ofrecen solubilidad. Y los minerales, que son los nutrientes que las plantas necesitan y que nosotros necesitamos también a partir de ella. Si nosotros hacemos y tenemos en cuenta esto, vamos a llevar a cabo muy buenas prácticas agrícolas, vamos a tener muy buenos resultados. Todo esto se va a ver después un poco más ampliado en la parte práctica. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, vamos a dejar entonces hasta aquí por ahora en este seminario de agricultura orgánica. Nos vemos en la práctica o en la siguiente clase teórica.